En algún lugar del condado de Loudoun, Virginia, un zumbido nunca se detiene. Día y noche, los 365 días del año, la mayoría de los estadounidenses no tiene idea de que ese zumbido mantiene unido al Internet. El Internet fue diseñado para sobrevivir a una guerra nuclear. Ha durado décadas. Ahora, puede que no sea la burbuja de la IA la que estalle primero, sino la infraestructura que la sostiene. El norte de Virginia es el hogar del Internet. El condado de Loudoun, por sí solo, maneja el 70% del tráfico web global. La mayoría de los estadounidenses no podría encontrar este lugar en un mapa, pero deberían poder hacerlo. Si manejas hacia el oeste saliendo de Washington por la autopista de peaje Dulles, verás por qué. Los centros comerciales empiezan a desaparecer. Los fraccionamientos se vuelven más exclusivos, y luego la tierra se vuelve lo suficientemente barata como para que alguien decidiera construir edificios del tamaño de portaaviones en ella, sin ventanas, sin letreros, solo cercas de alambre, cámaras y un zumbido industrial bajo que nunca se detiene. Amazon se construyó aquí primero, luego Microsoft, después Google, simplemente porque era lo suficientemente barato, quedaba lo suficientemente cerca y nadie dijo que no con la suficiente rapidez. Un solo fallo sostenido en el norte de Virginia no solo ralentiza el Internet, hace que partes significativas de él se caigan por completo. Dominion Energy tiene una lista de espera de años para nuevas conexiones a la red. Los proyectos siguen siendo aprobados más rápido de lo que la infraestructura de transmisión puede soportarlos. Una red eléctrica construida para suburbios, ahora se le pide que alimente pequeñas ciudades apiladas unas sobre otras, funcionando las 24 horas del día. Cada uno de estos edificios tiene generadores de respaldo, tanques de combustible, sistemas de redundancia. En teoría, pueden sobrevivir a una falla en la red eléctrica. En la práctica, tienen aproximadamente 72 horas después de eso, están en la misma red que todos los demás. Esto es Ashburn, el corredor de centros de datos. El condado de Loudoun ahora tiene más de 53 millones de pies cuadrados en operación o en construcción. Eso equivale a más de 900 campos de fútbol dedicados a la IA. Hace 30 años, este era un lugar barato para poner servidores cerca de Washington. Ahora, es la concentración más densa de infraestructura de Internet en el planeta Tierra. Para 2023, los centros de datos ya representaban casi una cuarta parte de toda la electricidad vendida por Dominion en Virginia. Para 2038, se proyecta que la demanda será 5 veces mayor. Eso tampoco es teórico. Esos son los contratos que ya se han firmado. Y aquí es donde se vuelve un poco aterrador. Para finales de 2024, Dominion estaba manejando alrededor de 40.000 megavatios en solicitudes de energía para centros de datos. Para ponerlo en términos humanos, eso equivale a que todos los hogares de la ciudad de Nueva York y Chicago juntos, de repente, demanden energía de un solo condado en el norte de Virginia. Para principios de 2026, ese número casi se había duplicado, porque la fila de edificios a la espera de ser conectados a la red seguía creciendo, mientras que las líneas de transmisión para alimentarlos aún no se habían construido. En una zona de un estado, para principios de la década de 2030, un solo centro de datos hiperescalar consume tanta energía como aproximadamente 80.000 hogares. Loudoun ya tiene docenas de estos operando. Hay docenas más en construcción, y no está llegando a un límite. Si acaso, lo está superando, y está causando pánico en las salas de juntas. Durante 3 años, Dominion ha estado tratando de averiguar de dónde se supone que saldrá toda esa energía. Hasta ahora, la respuesta no existe. En 2024, el sistema casi mostró cómo se ve el fracaso. La noche del 10 de julio, una tormenta eléctrica cruzó el condado de Fairfax, Virginia. Un rayo cayó sobre una línea de transmisión de alta tensión. Un pequeño equipo, un pararrayos, falló. Siguieron 6 pequeñas caídas de voltaje una tras otra. Todo ocurrió en milisegundos. En cualquier otro contexto, esto no sería un evento importante. Las fluctuaciones de voltaje ocurren en las redes todo el tiempo. Los refrigeradores apenas lo notan. Las luces de tu casa ni siquiera parpadean. Pero aquí no fue así. Aquí es donde 60 centros de datos están conectados a la misma columna vertebral de transmisión. Muchos de ellos tienen millones de dólares en GPUs ejecutando modelos para OpenAI, Microsoft, Anthropic y agencias federales. Cada uno está programado para interpretar cualquier perturbación como una amenaza existencial. En milisegundos después de esa caída de energía, cada uno de ellos cortó su conexión a la red eléctrica y cambió a energía interna. Suficiente energía para iluminar cientos de miles de hogares fue liberada en aproximadamente el tiempo que tarda uno en parpadear. Desde la perspectiva de la red eléctrica, eso es tan peligroso como perder el suministro. Hay picos de frecuencia, las turbinas giran demasiado rápido y el equipo se apaga. PJM Interconexión, el operador regional, y Dominion tuvieron que reaccionar en tiempo real. Tuvieron que reducir la producción de las plantas de energía y desechar la generación. Mantuvieron el sistema funcionando y por poco evitaron un apagón.
la noticia casi no salió en los medios. 7 meses después, en febrero de 2025, volvió a suceder, esta vez en una línea de transmisión diferente. Esta vez alrededor de 40 centros de datos se desconectaron. PJM lo detectó de nuevo, pero apenas. Un ejecutivo de PJM admitió después que, aunque estos eventos técnicamente no habían causado emergencias, sí habían generado preocupaciones reales. Los centros de datos que casi colapsaron la red en 2024 eran los que ya estaban operando. La mayor parte de la capacidad en espera ni siquiera se ha construido aún. Las líneas de transmisión necesarias para alimentar esos nuevos edificios no habían sido aprobadas. Las subestaciones ni siquiera habían comenzado su construcción. Dominion recibía nuevas solicitudes de capacidad adicional cada mes. Y eso es además de los permisos que ya estaban en trámite en el sistema. Entonces, si una caída simultánea de 1500 megavatios casi provoca un accidente, ¿qué pasará cuando la carga sea 5 veces mayor? Es una pregunta que no tiene respuesta. Así que cuando el norte de Virginia llegó a sus límites, los hiperescalares hicieron lo lógico. Buscaron en otro lugar, y eso debió ser una advertencia para todos los que estaban prestando atención. Eligieron un desierto. La nueva frontera de la infraestructura de IA en Estados Unidos no es Seattle, ni Boston, ni algún terreno rehabilitado del medio oeste con un clima favorable. Es Phoenix, donde las temperaturas promedio en verano alcanzan los 107 grados Fahrenheit. La razón tampoco es sutil. Phoenix tiene energía barata, terrenos baratos y leyes de permisos poco estrictas. Y, lo más importante, no tiene las listas de espera de varios años para la red eléctrica que están asfixiando a Virginia. Arizona dirá que sí cuando Virginia dice espera. En 2024, un desarrollador llamado Tract compró una subdivisión residencial estancada al oeste de Phoenix con planes de convertirla en un campus de centros de datos de $20 mil millones. Pero todavía hay un problema crítico aquí, y es el agua. Esto es un desierto, uno que ya está luchando por sostener a su población. El río Colorado está en declive a largo plazo. Los acuíferos subterráneos bajo las tierras de cultivo están retrocediendo visiblemente año tras año. Arizona ya se ha visto obligada a prohibir nuevas subdivisiones residenciales en algunos condados. Simplemente no hay suficiente agua para permitirlas. Y en ese sistema, los hiperescalares están agregando instalaciones que consumen millones de galones de agua por día. Un alcalde, en medio de uno de los peores crímenes hídricos en la historia moderna de Estados Unidos, defendió el proyecto con toda seriedad. Según él, el agua no es el problema. El problema es la energía. Una instalación de varios miles de millones de dólares se levanta sobre un acuífero agotado, y el factor limitante no es la supervivencia, es la electricidad. La crisis energética de Virginia se exporta hacia el oeste. Lo que Virginia no pudo resolver con electricidad, ahora se le pide a Arizona que lo resuelva con algo aún más escaso. Un solo centro de datos grande puede evaporar volúmenes enormes solo para mantener los servidores frescos. Estudios estiman que si las instalaciones planeadas entran en funcionamiento, la demanda de agua relacionada con la energía de los centros de datos podría aumentar drásticamente en toda la región. Mesa, Avondale y Phoenix han aprobado ordenanzas que limitan el uso industrial del agua. Los agricultores están abandonando los campos. Los pozos se están secando en las zonas rurales. El Pacto del Río Colorado, que determina cómo 7 estados comparten el río, se basó en suposiciones que ya no existen. Ahora, a medida que la sequía supera el acuerdo mismo, este está comenzando a romperse en tiempo real. Los modelos federales muestran lo que sucede después. El centro de Arizona podría perder aproximadamente 1/4 parte de su suministro de agua, y la industria de la inteligencia artificial se está instalando justo en medio de todo esto. Mientras que Virginia está llegando a un límite eléctrico, Arizona está llegando a un límite de agua. Y luego viene Texas, la próxima gran solución. ERCOT, el operador de la red eléctrica de Texas, está pronosticando una demanda masiva por parte de nuevos centros de datos. Pero la expansión de la generación y la transmisión no está al mismo ritmo. Texas no tiene una manera clara de atender esa demanda. Texas ya ha mostrado lo que sucede cuando su red eléctrica está bajo presión. Colapsó durante el invierno de 2021. Las olas de calor en 2023 y 2024 la hicieron tambalearse. Y ahora están agregando infraestructura de IA a gran escala a la mezcla. Es el mismo patrón en todo el país. Los hiperescalares huyen de Virginia en busca de energía barata y afectan el nivel freático de Phoenix. Escapan de Phoenix hacia Texas y encuentran una red ya bajo presión. Cada nuevo clúster que elige la industria termina exportando una limitante para arreglar otra. En cuestión de meses, la ruta de escape elegida se convierte en el siguiente cuello de botella. Microsoft, Google y Amazon todos ejecutan modelos internos que señalan esta trayectoria. Tienen tableros de control de agua. Tienen tableros de control de la red eléctrica. Tienen mapas de calor que muestran exactamente en qué condado se agotará cada recurso y en qué año. Sus propios informes de sostenibilidad describen este futuro en un lenguaje sencillo.
De todos modos, siguen gastando. Frenar en seco en realidad no es una opción para ellos. Alejarse en este momento haría desplomarse el precio de sus acciones. Cada dólar que gasta un competidor y tú no, es una parte del mercado que quizás nunca recuperes. Las grandes empresas tecnológicas terminaron atrapadas en un dilema. Si todos desaceleran, todos ganan, pero nadie puede permitirse ser el primero en parpadear, así que no lo hacen. Todos siguen construyendo más rápido, más grande y más profundo en desiertos que no pueden sostenerlo. Es una verdadera carrera armamentista de IA, que es donde el sistema deja de ser una historia de infraestructura y empieza a convertirse en una historia financiera. Así es como se ve una carrera armamentista cuando las armas son centros de datos. Ningún hiperescala puede desacelerar porque en el momento en que lo hacen, un competidor llena el vacío. Así que siguen adelante. En 2026, el resultado de esa lógica es un número que no debería ser posible. Los 5 principales hiperescalares de Estados Unidos están listos para gastar entre 650 y 720 mil millones de dólares en gastos de capital en un solo año. Eso está cerca de igualar el presupuesto militar de Estados Unidos. Es más de lo que produce toda la economía de Bélgica en un año. Aproximadamente 2/3 de ese dinero van directamente a los edificios, servidores y sistemas de enfriamiento que necesitan energía y agua que aún no existen. Esta es una incapacidad colectiva para detenerse. Solo Amazon está invirtiendo aproximadamente 200 mil millones de dólares en gastos de capital en 2026. Eso es casi un 50% más alto que su récord anterior. Y esto plantea una pregunta. ¿Quién les está pagando a estas empresas suficiente dinero como para justificar gastar 750 mil millones de dólares en un solo año? En este momento, y cada vez más, nadie. Los negocios en la nube están creciendo, pero el gasto no está vinculado a los ingresos actuales. Está vinculado a los ingresos futuros esperados. Y ese futuro solo existe si la infraestructura se mantiene el tiempo suficiente para soportarlo. Los cheques están empezando a superar las carteras. Los analistas estiman que Amazon podría tener un flujo de caja libre negativo en 2026 entre 17 y 28 mil millones de dólares dependiendo de a quién le preguntes. Otros modelos muestran que Meta tendría una caída del 90% en su flujo de caja libre. Amazon ya ha señalado que podría necesitar aumentar su deuda o capital para mantener este ritmo. Esa es la señal de advertencia, y está endeudándose con un calendario de depreciación del que nadie quiere hablar abiertamente. Esos 5 hiperescalares estaban en camino de agregar aproximadamente 2 billones de dólares en activos relacionados con IA a sus balances para 2030. El hardware de IA se deprecia rápido, alrededor del 20% al año. Para finales de la década, estas empresas podrían estar enfrentando costos de depreciación de 400 mil millones de dólares al año. Solo la depreciación comienza a igualar toda la base de ganancias actual de la industria cada año, año tras año. Para que esas cuentas funcionen, los ingresos de la IA no solo necesitan crecer, tienen que superar el poder de ganancias combinado de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y hay una razón física detrás de esa curva de depreciación. No tiene nada que ver con trucos contables. Un rack de servidores estándar puede consumir 10 kilovatios, un clúster de IA puede consumir más de 100. Eso genera un calor extremo. Dentro de esos edificios sin ventanas en Loudoun, los chips pasan de estar inactivos a máxima potencia en milisegundos. Eso crea estrés mecánico en el silicio, en las uniones de soldadura y en todo lo que mantiene unido ese sistema. El hardware tradicional está diseñado para durar de 5 a 7 años. El hardware de IA se está llevando al límite y falla mucho más rápido. La refrigeración líquida ahora es obligatoria para cada rack. Sistemas complejos bombean líquido enfriado directamente a través de los procesadores. Esos sistemas de plomería introducen sus propios riesgos. Una sola falla en una junta o una caída de presión en la bomba puede destruir un rack de $1 millón antes de que se active el apagado. Estados Unidos está construyendo una economía global sobre hardware que funciona constantemente al límite y no es estable. La apuesta en sí es bastante simple. En unos pocos años, los productos de IA generarán suficientes ingresos para justificar todo esto. Suficiente como para que estos edificios parezcan baratos. Los hiperescalares pueden aguantar la espera, tienen los balances, pueden recaudar el capital, pueden absorber la volatilidad. Las empresas que dependen de ellos no pueden. Las startups que entrenan en Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud Platform no están quemando los balances de las grandes tecnológicas. Están quemando capital de riesgo, y eso viene con un reloj en cuenta regresiva. Cuando se raciona la energía, se asigna el agua o una cola se retrasa otro año. No es Amazon quien se queda sin pagar la nómina. Es la startup que pagó por adelantado por el cómputo que nunca llega. El entrenamiento se retrasa. El lanzamiento del producto se pospone. La siguiente ronda de financiamiento se seca. Esa empresa no se desacelera.
muere donde está. Y no son solo las startups tampoco. Microsoft ha revelado una cartera de pedidos en la nube comercial que supera los $80,000 millones. Esa es demanda ya vendida, ya contratada, que no se puede entregar. ¿Por qué? Porque la energía no está disponible, el agua no se puede asignar, la infraestructura no está lista. El sistema físico no puede entregar. El problema no es el software, son los cables y las tuberías. Y esa brecha en el sistema aparece donde no lo esperarías. En Virginia, aparecen las facturas domésticas. Durante la mayor parte de la última década, los residentes de Virginia no tenían idea de que esto era su problema. Los centros de datos existían en zonas industriales cercadas. Pagaban impuestos, casi no empleaban a nadie y se mantenían fuera de la vista. Luego empezaron a llegar las facturas. No puedes construir el equivalente a varias ciudades nuevas en demanda de electricidad gratis. Alguien tiene que pagar. Eso significa nuevas líneas de transmisión, nuevas subestaciones, nuevos corredores de alta tensión construidos a través de vecindarios existentes. Todo eso cuesta miles de millones. Bajo las antiguas estructuras de tarifas, esos costos se distribuían entre todos los clientes del sistema: hogares, escuelas, hospitales, pequeños negocios y los hiperescalares. Todos pagaban en proporción a su consumo. Suena justo, hasta que te das cuenta de que las empresas hiperescaladoras generaron la gran mayoría de la demanda, y ellos pagaron solo una fracción del costo. La Comisión Estatal de Corporaciones de Virginia hizo los cálculos en 2024 y 2025. Las proyecciones eran bastante feas. Sin intervención, las facturas de electricidad residenciales en Virginia iban a aumentar por decenas de dólares al mes. Ese dinero no tenía nada que ver con la demanda de los hogares. Todo tenía que ver con subsidiar centros de datos para corporaciones de billones de dólares. Siguieron audiencias públicas. Los residentes se opusieron. Las grandes empresas tecnológicas defendieron su posición, enviando cabilderos, abogados y equipos de relaciones públicas. Su argumento era que su contribución económica a Virginia justificaba con creces la estructura de tarifas tal como estaba. Los funcionarios locales argumentaron lo contrario. En noviembre de 2025, después de meses de audiencias, Dominion obtuvo la aprobación para hacer algo que nunca antes había hecho. Los reguladores estatales aprobaron una nueva clase de tarifas conocida formalmente como GS5. Fue diseñada específicamente para que los clientes de centros de datos hiperescalables financien directamente la infraestructura que requieren sus proyectos. Había compromisos a largo plazo, miles de millones de dólares en costos iniciales y una protección sin precedentes en su tipo en Estados Unidos. Se suponía que sería una victoria para los residentes. La verdad más profunda es que la pelea por el GS5 solo ocurrió porque los números subyacentes se habían vuelto imposibles. Ahora los centros de datos consumen tanto de la red de Dominion que tenían una elección. Tenían que reorganizar la carga de costos o ver a los residentes rebelarse. Más o menos al mismo tiempo, 8 proyectos diferentes de centros de datos en Virginia fueron cancelados o reducidos significativamente. Fueron cancelados por disputas de zonificación, demandas, disputas de transmisión y quejas por el ruido. Sin embargo, la pelea más visceral ha sido por los generadores diésel. En toda Virginia, ahora hay aproximadamente 9,000 generadores diésel de respaldo permitidos vinculados a centros de datos. Más de la mitad de ellos están concentrados solo en el condado de Loudoun. La gran mayoría son lo que los reguladores clasifican como de nivel 2, el tipo de bajo presupuesto que emite nubes de hollín. Se supone que solo deben funcionar en verdaderas emergencias para proteger los centros de datos durante un apagón y luego apagarse. Pero esta es la economía de la IA, donde los edificios no pueden permitirse estar fuera de servicio ni siquiera unos minutos. Así que los generadores funcionan mucho más seguido de lo que el diseño contemplaba. Durante un incendio en una subestación cerca de Ashburn, los residentes tuvieron que escuchar los generadores de respaldo de los centros de datos rugir durante más de 24 horas seguidas. Los compradores en los centros comerciales adyacentes reportaron nubes de gases de escape que flotaban por los estacionamientos. En diciembre de 2025, los reguladores de Virginia ampliaron discretamente lo que se considera una emergencia, no porque los desastres empeoraron, sino porque la red eléctrica sí lo hizo. Ahora los centros de datos pueden usar generadores diésel de respaldo con mayor libertad, no como último recurso, sino como un parche cuando la energía prometida no llega. Un informe estatal expuso las consecuencias. Los generadores de respaldo en el norte de Virginia
podrían emitir casi 10.000 toneladas de gases tóxicos al año. Eso es aproximadamente la mitad de todas las demás fuentes en la región combinadas. Las casas construidas a principios de los años 2000 ahora están a unos cientos de metros a sotavento de lo que solía ser un tranquilo parque de oficinas. Hoy en día, es un campus de centros de datos donde docenas de generadores diésel pueden encenderse al mismo tiempo y funcionar durante horas. En el condado de Loudoun, los anuncios de casas han empezado a señalar la proximidad a estos sitios. Algunos agentes inmobiliarios no lo dicen públicamente, pero en ciertas calles los precios se han estancado. No están cayendo, pero simplemente están estancados. Mientras tanto, el resto de las viviendas en el norte de Virginia siguen apreciándose. Las escuelas han registrado quejas sobre la bruma de gases de escape en los días de excursiones. Ahora la pelea es sobre derechos legales. ¿Quién decide cuántos más almacenes de servidores sin ventanas se pueden construir dentro de los límites del condado antes de que el aire mismo cambie? En el condado de Loudoun, la preocupación no es el riesgo futuro, es cruzar una línea donde los suburbios terminan con peor aire que la ciudad que rodean. Entonces, ¿quién exactamente está pagando por la economía de la IA? Los accionistas de los hiperescalares están pagando con un flujo de efectivo que se está erosionando. Las startups que se construyen sobre ellos están pagando con retrasos que no pueden sobrevivir. El propietario de una casa en Phoenix está pagando con racionamiento de agua y el residente del condado de Loudoun está pagando con aire tóxico. Ellos no aceptaron nada de esto. Ellos no se benefician casi nada de esto. Para finales de 2025, el panorama político en Virginia había cambiado de manera permanente. Los hiperescalares dejaron de ser tratados como vecinos industriales silenciosos. Empezaron a ser tratados como algo más parecido a una fuerza de ocupación. Su poder de negociación se estaba erosionando tan rápido como la buena voluntad local. Ahora, los residentes del norte de Virginia se presentan a las reuniones de la Junta del Condado con impresiones de los documentos presentados por Dominion, con mapas de los corredores de transmisión propuestos, con fotografías de la neblina. La era de las audiencias de zonificación corteses ha terminado aquí. Imagina si todo esto estuviera ocurriendo en un sistema robusto, redundante y distribuido. El tipo de Internet que realmente diseñaron los ingenieros durante la Guerra Fría. Nada de esto importaría tanto. Un fallo aquí, una demora allá, una demanda ocasional, el resto de la red simplemente lo rodearía. Pero ese no es el sistema sobre el que se construyó la economía de IA de Estados Unidos. Se construyó sobre una sola pieza de geografía. Cada centro de datos en el norte de Virginia tiene energía de respaldo, generadores, tanques de combustible, sistemas de redundancia. Tienen ingenieros en el sitio capacitados para manejar las transiciones hacia y desde la energía de la red. Pueden operar de manera independiente durante aproximadamente 48 a 72 horas. Después de eso, cada servidor, cada modelo, cada caché, cada cuenta de usuario está en la misma red eléctrica que todos los demás. La misma red eléctrica que ya ha sido rescatada 2 veces en 12 meses, la inteligencia artificial más sofisticada jamás creada tiene un plan de contingencia de 3 días. En octubre de 2025, un problema de software en un agente. La región de AWS provocó interrupciones generalizadas. Los servicios se desconectaron a nivel mundial. Los timbres Ring dejaron de grabar. Fortnite expulsó a millones de jugadores a mitad de partida. El sitio web de impuestos de Gran Bretaña se cayó. Incluso Alexa de Amazon se quedó en silencio y dejó de responder preguntas. Durante aproximadamente 15 horas, una falla crítica de software en Virginia del Norte se propagó por todo el Internet global. Ese era un problema que AWS podía solucionar desde un teclado. El diésel nunca se utilizó. Las copias de seguridad ni siquiera se activaron. Analistas independientes de seguros aún estimaron las pérdidas directas para la economía global en cientos de millones de dólares. Hubo impactos secundarios en el comercio, la productividad y transacciones perdidas que fueron mucho mayores. Y ahora, elimina la capacidad de arreglarlo de forma remota. Imagina un incendio en un transformador en una subestación crítica, del tipo que tarda semanas en conseguir un reemplazo. Los transformadores de alto voltaje no se almacenan en Home Depot. Son hechos a la medida, a menudo en el extranjero, y se envían en camiones plataforma escoltados por la policía. Imagina una cúpula de calor sostenida sobre Virginia a finales de julio, justo como las condiciones que provocaron el colapso de la red eléctrica de Texas en 2021. La demanda de aire acondicionado residencial y la demanda de los centros de datos alcanzan su punto máximo al mismo tiempo. La fila de nuevas líneas de transmisión aún está a 7 años de completarse. Para el tercer día, las instalaciones cierran. Los camiones no pueden pasar porque las gasolineras se han quedado sin energía. La misma cúpula de calor que derribó una línea de transmisión ahora ha derribado el resto de la red regional. Los campus empiezan a quedarse a oscuras. Claro, los más grandes con mayores reservas de combustible durarán unas horas más. Sin embargo, los centros de datos más pequeños caerán primero.
Las API bancarias empiezan a fallar por tiempo de espera. Los portales de autenticación dejan de responder. Los sistemas de programación de hospitales se congelan. Los inicios de sesión de contratistas federales fallan. Los servicios financieros y de salud también empiezan a fallar. En ese punto, ya no es una simple falla tecnológica, es un colapso sistémico. Para el cuarto día, los titulares dejan de hablar sobre el colapso de la IA y empiezan a preguntarse si los bancos abrirán el lunes. La pregunta ya no es si alguna parte de la infraestructura llega a su límite. La única pregunta entonces es ¿qué límite se alcanza primero? Hay una conversación ocurriendo en las salas de juntas de los operadores de la red eléctrica, en las legislaturas estatales y en las agencias federales de energía que aún no ha llegado al público. Las cuentas de la red eléctrica de Virginia no cuadran ni siquiera con las instalaciones ya construidas. Mucho menos funciona con lo que aún está en espera. En algún momento, la única opción que queda es la que nadie quiere tocar. Cerrar instalaciones, limitar nuevas conexiones, decirle a un hiperescala que su próximo campus no tendrá energía, ni en 5 años, ni nunca. Esa conversación se acerca. Los operadores de la red lo saben, Dominion lo sabe, y algunos de los hiperescala también lo saben. La pregunta no es si la expansión de la IA se detiene abruptamente, sino si esa detención se gestiona o si la red toma la decisión por todos. ¿Y cuánta parte del mundo digital se lleva consigo cuando eso sucede? Dentro de la sala de control de PJM, los operadores ya saben cómo se van a sentir los años del 2027 al 2031. Ahora están realizando simulaciones diarias de escenarios que hace 3 años se habrían considerado absurdos. Modelan eventos de domos de calor que llegan al mismo tiempo que fallas en la transmisión. Se proyecta que la demanda en el norte de Virginia será aproximadamente el doble de lo que es hoy para el 2029. La nueva infraestructura de transmisión aún no habrá llegado. Los pronósticos internos describen una ventana que va aproximadamente desde 2027 hasta 2031. Durante ese periodo, la red estará soportando más demanda de la que sus componentes físicos fueron diseñados para manejar. Mientras la infraestructura de reemplazo aún está en construcción, los operadores describen la sensación de correr un maratón a ritmo de sprint, y la meta aún está a varios años de distancia. El Internet fue diseñado para que ninguna falla individual pudiera derribarlo. La economía de la IA reconstruyó el sistema precisamente alrededor de esa falla. Es una infraestructura concentrada. Eso ató al sistema a recursos finitos. Aumentó la demanda más rápido de lo que los sistemas físicos podían permitir, y asumió que esos límites no importarían. Y debajo de todo eso, el sistema de cómputo más avanzado jamás construido funciona con combustible de respaldo. Se mide en horas, no en días de resiliencia, ni en semanas de redundancia. ¡Horas! El Internet original evitaba puntos únicos de falla. Este sistema depende de uno, y funciona con un reloj de 72 horas. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MapPack.